Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Soy su asesora virtual, maestra Citlali Chávez Fragosa. Bien, este video es para que conozcan un poquito más sobre Excel, porque lo vamos a utilizar para realizar las actividades del módulo que están cursando. Les comparto más para que podamos interactuar con esta aplicación que es Excel. Vamos a comenzar. Bien, miren, esta es la hoja de cálculo, que es la aplicación Excel. Excel tiene una particularidad, si se fijan, es una hoja cuadriculada, tiene columnas que son de forma vertical y tiene filas que son de forma horizontal. Esto nos va a servir para utilizar una referencia, ¿sí? Una ubicación, una posición. Por ejemplo, si yo coloco el cursor, se resalta un cuadrado. Entonces, para que yo sepa cuál es la referencia o qué ubicación tiene esto, que es este rectángulo, la cual se denomina celda. ¿Por qué se denomina celda? Porque la celda es una intersección entre una columna y una fila. Entonces, por lo tanto, es celda. Se llama celda. Entonces, si quiero saber ¿qué posición tiene esta celda? Es muy parecido a lo que es el plano cartesiano. Ubico el eje de la X, que sería la forma horizontal, y el eje de la Y, que es vertical, perdón. Entonces, si yo me posiciono aquí, mi referencia es la F8, ¿sí? F8. ¿Por qué? Porque es la columna F, porque la columna está referenciada con letras del abecedario y las filas están referenciadas con números. Entonces, la posición es F7, ¿sí? Si se fijan, de este lado aparece también ya la ubicación, F7. ¿Por qué es importante conocer la posición? Con Excel trabajamos normalmente con fórmulas. En este video vamos a ver operaciones básicas y porcentajes, ¿de acuerdo? Para este video, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y porcentajes. Ok, bueno, ya ubicamos entonces la celda, la posición de la celda, que yo puedo mover hacia donde yo quiera. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Excel utiliza fórmulas, ¿sí? Una fórmula está constituida, primeramente inicia con un signo igual y de ahí hago referencia la celda que yo voy a utilizar, la operación que yo voy a realizar contra qué otra celda. Por ejemplo, vamos a hacer una suma. Voy a ubicar el número 8 en la celda D7, voy a ubicar el 9 en la celda E7 y voy a utilizar y el 5 en la celda F7, ¿ok? Aquí está. Si yo hago mi operación mental, puedo darme cuenta que el resultado es 9 más 8 más 5, me da como resultado 22, ¿sí? Entonces, Excel lo que tiene es que nos ayuda a hacer estos cálculos matemáticos de una manera más fácil, utilizando fórmulas. ¿Cómo voy a hacer esta fórmula? Bueno, la fórmula inicia, la sintaxis es igual, iniciamos con el signo de igual, colocamos la referencia, en este caso la celda que yo voy a ocupar, en este caso es la D7, si se fijan en automático me lo resalta. Y aquí es donde vienen las operaciones básicas. Los símbolos que se utilizan para operaciones básicas en Excel son muy parecidos a lo que hacemos normalmente en lápiz y papel. El signo más, el signo menos. El signo de por no es una X, es un asterisco, ¿sí? Y la división es una diagonal, ¿ok? Esos son los símbolos que vamos a ocupar para las operaciones básicas, son estos 4, ¿ok? Ahí está. Entonces hago referencia a las celdas que voy a ocupar y la operación matemática que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso veo que voy a hacer una suma de estas celdas, entonces le voy a dar
las referencias de 7 más la siguiente referencia es la E7 más la otra referencia que es la F7 más la última referencia que es la G7 y le doy enter y en automático, perdón, me equivoqué, aquí hubo un error porque no es hasta la G7, nada más son 3, es 8, 9 y 5. Y si se fijan, el resultado es igual al que yo obtuve de forma mental, pero aquí ya estoy utilizando una fórmula, ¿sí? Esto se los explico porque en el módulo vamos a trabajar fórmulas, no lo pueden hacer de manera mental porque se supone que estamos trabajando herramientas tecnológicas, ayudándonos, apoyándonos con herramientas tecnológicas para hacer la actividad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otra forma puedo hacer para que en lugar de que esté sumando 1 a 1, lo haga de una forma más simple o más sintetizada? Bueno, esta es una forma y la segunda forma es colocar el signo de igual, coloco la celda origen o donde inicia las cantidades que yo voy a sumar y con 2 puntos voy a colocar la celda donde termina, ¿sí? Y le doy enter. Pero para eso hubo un error mío. Tengo que colocar la palabra suma porque es la fórmula y va entre paréntesis, ¿sí? Discúlpenme, ahí está. Y ya me da la respuesta, el resultado, mejor dicho, ¿de acuerdo? Esta es otra forma que yo puedo hacer. El utilizar este tipo de fórmula donde estoy haciendo referencia a que estoy utilizando un rango de datos me sirve porque ahorita la información está de forma lineal, pero puede ser que yo tenga aquí un 6, acá puedo tener un 5, acá puedo tener un 7, acá puedo tener un 9, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a hacer para sumar estos números, pues voy a colocar igual suma y voy seleccionando. Esta es otra forma, voy seleccionando los datos, selecciono el primero y sin soltar la tecla del control lo sujeto y selecciono todos los demás para poderlos hacer, ¿sí? Va de nuevo. Le pongo igual suma, selecciono, oprimo la tecla control, con el ratón voy seleccionando los lugares donde está la cantidad que yo quiero realizar la suma, ¿ok? Y quedaría de esta forma. 1, 2, 3, 4, ¿sale? Ahí está. Me da como resultado 27. Entonces, Excel me permite que en cuanto yo haga una modificación a mi dato, en automático se va actualizando la información, ¿ok? Bueno, esto es lo que yo voy a ocupar para hacer operaciones básicas. Si yo quiero hacer una resta, bueno, tengo aquí 10 y tengo un 5. Bueno, el resultado, sabemos que 10 menos 5 es 5, pero si yo ocupo la referencia de celdas, agarro, selecciono la celda, le doy el signo de menos, porque es una resta, selecciono la otra celda y en automático me da 5. Si yo le cambio aquí, me tiene que actualizar la información y me da 20, ¿sí? Si quiero hacer una multiplicación, bueno, es igual, selecciono la celda, pero en lugar del signo de menos, voy a seleccionar el símbolo de asterisco y hago la referencia a las celdas y me da el resultado. De igual modo, si quiero hacer una división, selecciono la celda, le coloco la diagonal y le doy enter, le doy seleccionar la celda con la cual voy a hacer la operación y me da el resultado, ¿sí? Ok, estas son operaciones básicas que nosotros vamos a estar utilizando. Ahora, supongamos que quiero sacar porcentajes ahora. Bueno, si yo quiero sacar un porcentaje, quiero saber el 10% de 100. El 10% de 100 es 10, es el resultado, ¿cierto?
Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar símbolo igual, selecciono la celda, le voy a dar por, signo de por, y voy a multiplicarlo por el punto 10, que representa el 10%, ¿de acuerdo? Ahí está. Si yo lo hiciera directamente así, y referencio la otra celda, me da igual, ¿sí? Si yo le pongo aquí 20, en automático cambia, ¿sí? Pueden ser de estas dos formas, siempre y cuando yo le ponga a mi cantidad el porcentaje, porque es de lo contrario, observen lo que puede pasar. Me hace otra operación, ¿sí? Pero si yo le pongo el símbolo del porcentaje, entonces sí me está realizando la operación que yo requiero, ¿ok? Entonces son dos formas, o lo multiplicas, lo conviertes, ese 20, ese 30, esa cantidad porcentual lo conviertes a decimal, o directamente le pones el símbolo de porcentaje a tu celda y en automático te lo va a calcular, ¿ok? Ahí está, ¿sale? Listo. Bien, entonces esas son las operaciones que vamos a utilizar: suma, resta, multiplicación y división. Si yo tuviera un conjunto de datos, aquí es donde utilizamos lo que conocemos como rango, ¿sí? Ahí está. Entonces esto, si yo quiero hacer la suma de estos datos, aquí es donde yo utilizaría la fórmula con rangos. Coloco el signo igual, en lugar de colocar las referencias de la celda, lo que puedo hacer es colocar la palabra suma y selecciono todo el rango que yo quiero sumar y en automático me da el resultado, ¿sí? Esta es una forma. La otra forma es ir referenciando uno a uno, ¿sí? Esta es la referenciando uno a uno y colocándole el signo de más, ¿sale? Ahí está. Listo. Bueno, ya sé cómo voy a hacer suma, cómo voy a hacer división, multiplicación, resta y porcentaje. Ahora, ¿cómo lo voy a ocupar utilizando mis ejercicios? O mejor dicho, ¿cómo lo voy a aplicar para mis ejercicios que tengo en el módulo? Vamos a ver. Si, por ejemplo, estamos en el ejercicio donde me piden hacer cálculos, tengo un problema donde me piden hacer cálculos utilizando tablas, bueno, lo que puedo hacer es esta información, la voy a traer, le doy un control C, me la traigo a Excel, pero si le doy un control V, vean lo que me aparece. Entonces, esto no me sirve. Para esta situación, me voy a ir al botón de insertar y voy a ir a donde dice texto, voy a agregar un cuadro de texto, voy a hacer un cuadro de texto y aquí le voy a dar el control V, ¿sí? Y entonces yo ya tengo aquí la información que yo voy a trabajar, ¿ok? Ahí está. Después me pide que esa información la calcule en una tabla. Bueno, me traigo la tabla o yo la edito y aquí está. Aquí es donde ustedes van a trabajar las fórmulas. No pueden estar utilizando solamente cantidades que estén ingresando. Tienen que hacer los cálculos utilizando las fórmulas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer un ejemplo.
Dice, de acuerdo a su actividad que tienen que realizar. Vamos a cambiarle aquí la cantidad. Le vamos a poner 30,000. Acá le vamos a poner 12,000. Acá le vamos a poner que ahorra un 9%. ¿Sí? Ok, ahí está. Vamos a hacer el primer llenado de esta tabla. Entonces, dice aquí, normalmente para los ejercicios matemáticos hay que traducir el enunciado a números. Entonces, viene cantidad mensual y cantidad anual. Ingreso, bueno, leemos el enunciado y dice en el enunciado que el ingreso mensual es de 30,000. Entonces, este dato tiene que ser incorporado o introducido de manera manual, ¿sí? Porque es un dato que nos están dando. Los gastos también tiene que ser de manera manual porque ya es una información que me están dando. Pero ahora dice que necesito calcular el 9% de su salario. Aquí es donde ya voy a comenzar a hacer mis operaciones utilizando fórmulas. ¿Cómo voy a calcular el 9%? Bueno, el ahorro se calcula, este 9% dice de su salario. Entonces tenemos el salario mensual, que es el ingreso, y entonces aquí es donde yo voy a utilizar la fórmula. Empiezo con el signo de igual, hago referencia a donde está el dato y lo voy a multiplicar por el 9%. Si yo hago esto, me aparece un error. ¿Por qué? Porque tiene letras y números. Entonces, para esta situación, yo tendría que colocar este 9%, lo tendría que transformar a número decimal. Entonces, el 9% a decimal tendría que hacer una división 9 entre 100, porque el 100 corresponde al 100%. Entonces, lo multiplicaría por 0.09, ¿sí? Y ahí está. Entonces, ya me hizo ese cálculo, ¿de acuerdo? Ahora, para saber cuánto es el sobrante, bueno, hay que utilizar la lógica. Si yo tengo un salario mensual de 30,000 pesos y ahorré 2,700 y gasto 12,000 pesos, ¿cuánto me sobra? Bueno, tengo que sumar lo que yo gasté más lo que yo ahorré y restárselo a mi ingreso mensual, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, voy a hacer referencia primeramente a esto que es mi ingreso mensual y le voy a restar aquí lo que me salga de la suma de estos dos, ¿sí? Entonces, si lo hago de manera directa, si hago la referencia, por ejemplo, de 11, que sería esto el ahorro menos el gasto, vamos a ver cuánto me sale. Me sale en total que son 15,300, ¿sí? Para que no haya errores, aquí es donde tenemos que poner en práctica el uso de paréntesis, porque tenemos que jerarquizar las operaciones para que no se revuelvan. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo ideal es hacer el signo de igual, selecciono el ingreso, abro un paréntesis, le voy a restar, abro el paréntesis y ahora sí voy a hacer la referencia que va a ser la suma de esto más el gasto, y ahora sí lo cierro y le doy enter, ¿sí? El resultado es correcto, pero esto se tiene que hacer para evitar que en alguna operación, que no es este el caso, pero se cambie el resultado por la jerarquización de operaciones, ¿de acuerdo? Y ya, sería todo. Ahora, para hacer el cálculo anual, bueno, si ya sabemos que gana 30,000 pesos al mes, entonces aquí tendríamos que utilizar ¿qué operación matemática? Pues bueno, ya lo tengo del mensual, ahora el anual. El año tiene 12 meses y entonces eso me va a permitir hacer una operación. Voy a calcular el ingreso mensual por
por 12 porque son 12 meses. Y de este modo ya me da el resultado, sin necesidad que yo lo esté haciendo de manera mental, ¿sí? Ahora, en el ahorro, bueno, aquí, si yo ya sé que 2,700 es por un mes, puede haber dos soluciones aquí. La primera es referenciar el ahorro mensual y multiplicarlo por 12, ¿sí? Esa sería una forma. Pero la otra también sería que si ya tengo mi ingreso anual, bueno, multiplicarlo por el 9%, ¿sale? Y me da el mismo resultado, ¿sí? Entonces, son dos formas que puedes tú sacar el resultado, ¿sí? Y en el gasto de nueva cuenta, si ya sé que en un mes me gasto 12,000, entonces también voy a sacarlo, voy a hacer el cálculo por 12 meses y me sale el resultado, ¿sí? Ahí está. De igual modo, si yo quiero saber cuánto es el sobrante, bueno, voy a hacer la referencia de mi ingreso anual, réstale lo que ahorré más lo que gasté y me da como resultado 18,000. Pero vemos que si yo ya tengo un sobrante que realizo perdón, ahí está, ¿sale? Pero si yo también sé que tengo un sobrante que realizo normalmente cada mes, si yo hago esta operación y lo multiplico por los meses, me tendrá que salir el mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, esta operación es una proporción que conforme vaya incrementando, mayor va a ser mi gasto. Entre mayor sea mi ingreso, mayor va a ser mi ahorro, mayor va a ser mi gasto y el sobrante va a ser mayor, ¿sí? Entonces, para este tipo de situaciones podemos utilizar Excel, ¿de acuerdo? Espero que les sirva y pongan en práctica las operaciones básicas, el porcentaje para ir haciendo sus cálculos. Es importante que los realicen de esta manera porque si nada más transcriben, entonces quiere decir que ni siquiera entienden el problema y posiblemente lo estén plagiando. Entonces, es necesario que ustedes demuestren que dominan la herramienta tecnológica porque esta herramienta tecnológica la conocieron desde módulo 1 y entonces hay que seguir trabajándola porque es de suma importancia. Espero que les quede claro y quedo a la orden para cualquier duda o comentario. Hasta luego.